Hola, soy Alicia Gomar y soy profesora de Bellas Artes y artista plástica. Os doy la bienvenida a este curso de iniciación al óleo producido por Phoenix Arts Academy. ¿Sabes que no todos los óleos resisten igual el paso del tiempo y que los hay transparentes y opacos? En la clase de hoy hablaremos de las cualidades específicas del óleo. Vamos a ver cuáles utilizar en cada momento y por qué. Recuerda que para estar al corriente de todas las clases que vamos a ir subiendo, únicamente tienes que suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. No es lo mismo las cualidades del color que las cualidades de un material, en este caso el material del óleo. Las cualidades del color hacen referencia a la teoría del color, que se puede aplicar tanto a los colores físicos como a los digitales. Las cualidades del color son el tono, la luminosidad y la saturación. Sin embargo, las cualidades del material óleo dependen tanto del fabricante como de los pigmentos que lleva cada óleo. Dependerá del fabricante de óleos la pastosidad o densidad del mismo, la uniformidad en el brillo entre diferentes colores y también la cantidad de pigmento que se añade a cada tubo de pintura. Sin embargo, además de las cualidades que cada fabricante ha decidido para su marca de botes de pintura, tenemos las cualidades intrínsecas del pigmento que lleva cada pintura. Estas cualidades van a ser tres: resistencia a la luz y los rayos UV, la capacidad colorante de cada color y la opacidad o la transparencia. Las cualidades de cada pigmento vendrán especificadas en cada bote de pintura. La permanencia o resistencia a la luz podrá ser indicada por letras o estrellas. También encontraremos el nombre del pigmento en inglés. Pigment, por ejemplo, B es pigment blue, y un número que hace referencia al tipo exacto de pigmento del rango de azules. La opacidad vendrá determinada por un cuadrado o un círculo vacío si es transparente, o bien negro o blanco si es opaco. También puede aparecer dividido por la mitad en el caso de aquellos pigmentos que son semitransparentes. La resistencia a la luz es importante si queremos que nuestra obra sea duradera en el tiempo. Conocer qué pigmento estamos utilizando nos servirá si queremos identificar ese color en otras marcas diferentes. Nos será muy útil cuando nos hemos quedado sin el color que normalmente utilizamos y podemos encontrarlo en otra marca aunque tenga un nombre diferente. Saber la nomenclatura de cada pigmento también nos servirá para identificar el grado de pureza de un tubo de color. Por ejemplo, si observamos que solamente hay un pigmento, será más puro que si observamos que en ese color hay 3 pigmentos. Trabajar con colores más puros, con pigmentos únicos, nos ofrecerá mayor rango de posibilidades. Es igual que si, por ejemplo, un cocinero profesional recibe alimentos sin procesar. Podrá crear sus recetas con mayor control que si esos alimentos ya están previamente procesados. Un óleo de buena calidad tiene que tener una buena concentración de pigmento, de manera que ofrezca una posibilidad de pigmentación elevada. En mi opinión, también es importante que la pastosidad sea lo suficientemente densa como para crear impastos. Por otro lado, también es muy interesante que el fabricante procure la uniformidad de brillo en todos sus colores. De esta manera evitaremos tener en nuestras obras áreas de brillo desiguales. Me gustaría hacer aquí un pequeño inciso, y es que es bastante común asociar un óleo transparente con un óleo de mala calidad. Un óleo puede ser transparente pero teñir mucho. Esto quiere decir que tendrá una alta capacidad de pigmentación. Por eso no debemos asociar los óleos de mala calidad con los óleos transparentes. También es importante tener en cuenta que debido a las cualidades específicas de cada pigmento, dentro de la misma marca o del mismo fabricante encontraremos colores que tiñen mucho más que otros, que tienen un poder de pigmentación mayor.
Con toda la información que hemos visto, creo que podemos determinar que efectivamente no pasaría nada si nosotros mezclamos marcas diferentes de óleos. Sin embargo, la densidad de cada color, la pastosidad, la uniformidad en el brillo y posiblemente también los tiempos de secado sean diferentes de un fabricante a otro, con lo cual se reduce nuestra capacidad de control sobre nuestra obra. Nos vemos en la próxima clase donde hablaremos de la elección del color cuando queremos pintar un retrato al óleo.